Buenos días, en este video voy a hablar sobre turbinas. ¿Qué es una turbina? Una turbina hidráulica es una turbomáquina motora. Recordemos que cuando hablábamos de bombas y de ventiladores decíamos que eran máquinas generadoras. El concepto es diferente. Aunque una turbina está trabajando en generación de energía, se clasifica o se llama como máquina motora. Entonces se podría definir que una turbina es una bomba rotodinámica que trabaja a la inversa. Si lo viéramos en términos generales, sin entrar a detalles, sin analizar eficiencias, sin analizar funcionamiento, solo lo viéramos en temas de constructivo de partes, se podría decir que una turbina es una bomba que trabaja a la inversa. Pero más adelante vamos a ver que no es así de sencillo. Y no es así de sencillo, porque si ponemos a trabajar una bomba a la inversa, no nos va a generar energía. Entonces, en una bomba, vimos que la bomba absorbe energía mecánica y la transforma en energía hidráulica. ¿Sí? Esa energía mecánica que nos da el motor la restituye en energía al fluido, le imprime esa energía al fluido. Y vimos que llega la energía eléctrica, el motor no la convierte en energía mecánica, la transporta por medio de un acople, un eje al impeller de la bomba y esa energía mecánica se nos vuelve energía hidráulica, que es transportada por el fluido. En cambio, en la turbina absorbe energía del fluido y la restituye en energía mecánica. Hace todo lo contrario de lo que hacía la bomba. Ya no nos convierte energía mecánica en energía hidráulica, sino el efecto es el contrario. La energía hidráulica va a ser convertida en energía mecánica. Y esa energía mecánica se transfiere a un generador, el cual nos convierte esa energía mecánica en energía eléctrica. Hace todo el proceso inverso que veíamos anteriormente con las bombas. ¿Qué elementos consecutivos tiene una turbina? A grandes rasgos tenemos 5 elementos, los cuales son los siguientes. El canal de llegada o tubería de impulsión. Este canal es el que viene allá de la represa. La represa es el que transporta el fluido que viene con una energía cinética que fue suministrada por una energía potencial que teníamos allá en la represa. ¿Qué más tenemos? La caja espiral, la cual transforma la presión de ese fluido en velocidad. Toda la presión que tiene ese fluido se convierte acá en velocidad. El distribuidor o corona directriz, este es el que aparece en verde. Esta corona directriz, normalmente estos álabes se les puede cambiar sus ángulos de inclinación. Al cambiar los ángulos de inclinación, cambiamos el ángulo de incidencia del fluido sobre los álabes del impeller. Entonces con eso podemos regular la velocidad del impeller o la velocidad del generador. Y el rodete o turbina ya como tal, el rodete sería ya como tal la turbina, es el que hace toda la conversión de energía, recibe todo el impacto del fluido. Ese impacto del fluido se convierte en giro o en velocidad de la turbina. Está conectada directamente a un eje que va hacia el generador, al mismo eje del generador. Con ese movimiento convertimos esa energía mecánica en energía eléctrica. Y el tubo de aspiración o órgano de desagüe, ¿sí? Es el tubo por el cual ya sale el fluido, el agua en este caso, después de haber impactado sobre la turbina. Acá tenemos ya un diagrama general.
un diagrama general donde ya tenemos la represa, tenemos las compuertas, tenemos el ducto de llegada, tenemos acá la turbina, el generador, el tubo de desagüe y tenemos acá otras compuertas de control. Entonces, ¿qué tenemos acá? Energía potencial. La represa nos representa energía potencial. Y tenemos el fluido a una determinada altura y está almacenando energía potencial. Acá tenemos una compuerta que la abrimos para regular el paso del fluido. Una vez se abre la compuerta, ingresa el fluido. Aquí va adquiriendo alta velocidad. ¿Sí? Esa energía potencial se está convirtiendo en energía cinética que nos representa alta velocidad y alta presión. Luego ese fluido impacta sobre nuestra turbina. Los álabes directrices le cambiamos el ángulo, regulamos la velocidad en que nos va a girar esa turbina y con eso transmitimos movimiento al generador, el cual nos convierte ese movimiento en energía eléctrica. Ya el fluido que ha perdido energía al impactar con la turbina cae hacia el tubo de desagüe y va hacia un sitio que nuevamente se va a unir normalmente al río de donde estábamos acumulando el agua para la represa. ¿Cómo se clasifican las turbinas? Las turbinas tienen dos tipos de clasificación. Las más importantes son las que aparecen en esta diapositiva. Turbinas de acción y turbinas de reacción. ¿En qué consisten? Las turbinas de acción son las que el grado de reacción son 0. Ya vamos a ver qué es el grado de reacción. Y aquí solo tenemos una turbina o la turbina más importante y representativa, que es la turbina Pelton. Luego tenemos las turbinas de reacción, que es cuando el grado de reacción es diferente a 0. Tenemos las turbinas Francis y Kaplan. Nos podemos ir relacionando con estos nombres. Turbinas Pelton, turbinas Francis y turbinas Kaplan. Son los tres tipos principales de turbinas que hay. Hay otros tipos, pero pues su uso no es tan común. Siempre que hablamos de turbinas de generación, estas tres abarcan prácticamente más del 90% de las aplicaciones. ¿Qué es el grado de reacción? El grado de reacción es la relación entre la altura de presión absorbida por el rodete, ¿sí? ¿Qué altura de presión absorbe el rodete? Sobre la altura total absorbida por el rodete. En las turbinas de acción o en turbinas Pelton, esta altura de presión absorbida por el rodete es igual a 0. ¿Sí? La altura de presión es igual a 0. Ya vamos a ver por qué. Las turbinas de acción son de admisión parcial. Estas Pelton son de admisión parcial. Las turbinas de reacción son de admisión total. Vamos a ver por qué. Entonces acá tenemos un cuadro resumen. Turbinas de acción y de reacción se construyen principalmente de flujo tangencial y son las turbinas Pelton. ¿Sí? En las de acción su flujo es tangencial. En las de reacción tenemos flujo diagonal, principalmente flujo radial. Hay de álabes fijos y álabes orientables. Dentro de los álabes fijos tenemos turbina Francis. Y en álabes orientables tenemos también el mismo tipo de turbina Francis, pero ya otro modelo, otro diseño que nos permite cambiar la forma de los álabes. Y flujo axial tenemos de álabes fijos, álabes orientables también, tenemos turbinas Kaplan. Entonces, turbinas de acción Pelton, turbinas de flujo radial Francis, turbina de flujo axial Kaplan. Vamos a ver todo lo que hemos hablado de la turbina Pelton, porque es su
grado de reacción es igual a 0, porque el flujo es tangencial, porque es de admisión parcial. Una turbina Pelton, sus álabes están formados por estas geometrías, prácticamente como cucharas. El fluido no está en contacto con todo el álabe, simplemente el fluido, como se dijo anteriormente, es de admisión parcial, entonces el fluido llega hacia unos inyectores y salen unos chorros de fluido, los cuales impactan directamente sobre esa área cóncava, sobre esa cuchara. Al impactar nos produce el movimiento de la turbina. Entonces esta es la única turbina donde su álabe no está completamente inundado, sino es inyectado fluido a muy alta velocidad y muy alta presión, impactando sobre la cuchara. Por eso la altura de presión que absorbe este rodete va a ser igual a 0 y su grado de reacción es igual a 0 y su admisión es parcial y el flujo es completamente tangencial. Entonces, turbina Pelton, relaciónala con una turbina donde los álabes son en forma de cuchara. Ya cuando vean una turbina de este tipo ya pueden decir que es una turbina Pelton. Acá tenemos la turbina Francis. Dijimos que la turbina Francis, su flujo es radial. El fluido entra en una dirección radial. Esta es una geometría de los álabes, pueden cambiar. Vemos que hay unas de álabes fijos, como en este caso, y otro de álabes variables. Se puede cambiar el ángulo de los álabes de acuerdo a requerimientos que tengamos de velocidad. Si hay variaciones de fluido, podemos jugar también con la dirección de los álabes. Entonces tenemos que nos entra por acá el fluido, acá tenemos los álabes directrices que nos impactan sobre los álabes de la turbina. ¿Sí? En este caso, el fluido se inunda todo el álabe, entonces por eso acá el grado de reacción es diferente a 0, porque tenemos una altura de presión que es consumida por la turbina. Y acá tenemos las turbinas Kaplan. Dijimos que las turbinas Kaplan es de flujo axial. Ya vemos que sus hélices o álabes son similares a una propela de un barco. Ya cambia totalmente la geometría, es muy diferente a los álabes de las turbinas Pelton y a los álabes de las turbinas Francis. Estos Kaplan pueden trabajar axial o un flujo semiradial. Vamos a ver este video donde nos habla sobre un tipo de turbina.